tardes a todo el pueblo dominicano en Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y en la tarde de hoy vamos a conversar con la licenciada Escania Navarro, quien es la encargada de desarrollo organizacional y de calidad del Defensor del Pueblo. Vamos a conversar, entre otras cosas, sobre las herramientas de buena administración pública que se llaman las cartas de servicio al ciudadano, o como de otra forma le han llamado, las cartas compromiso ciudadano. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿En qué nos benefician a los funcionarios públicos? ¿En qué les beneficia a la ciudadanía? ¿Y cuáles serán o cuáles son las consecuencias de su incumplimiento? No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial de esta semana. Comencemos. Por un nuevo pacto educativo. La pandemia y los subsiguientes cierres de las escuelas harán retroceder en más de 10 años el nivel educativo de los niños latinoamericanos, especialmente en lectura y matemáticas, según un informe publicado recientemente tanto por el Banco Mundial como por la UNICEF en colaboración con la UNESCO. De acuerdo con la investigación, la ausencia de educación o la caída en la calidad de esta durante los más de 2 años de pandemia hará que la media de resultados en lectura y matemáticas caiga a niveles de hace una década. Otro de los hallazgos de la investigación fue que 4 de cada 5 alumnos de 11 años, es decir, el 80%, serán incapaces de entender e interpretar adecuadamente un texto básico de longitud moderada. Según las cifras que maneja el Banco Mundial, unos 170 millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños han recibido únicamente el 50% de las clases presenciales que les habría tocado desde que se declaró la pandemia. Los resultados de esta investigación encontraron objeciones en múltiples actores del sistema educativo dominicano, algunos de ellos negando las cifras antes mencionadas, eso sí, sin aportar un solo estudio o investigación que sustente sus objeciones. Quien no acepta su realidad la sufre. Para nadie es un secreto, y es más que evidente, que los frutos de la labor educativa en los últimos 2 años adolece de graves carencias en cuanto a la formación de los alumnos. Esto se verifica no solo en los niveles básico y medio, sino también en el nivel superior o universitario. Esta situación se evidencia en las crecientes disputas y discusiones sobre la pertinencia o no de realizar las tradicionales pruebas nacionales que, en cierto modo, ayudarían a medir el impacto de la pandemia en el ámbito educativo. Sencillamente es algo patente, a pesar de los loables esfuerzos realizados para evitar la paralización de la educación y amortiguar en lo posible la deserción escolar en los últimos 2 años, porque peor hubiese sido la nada. Pero no todo está perdido, y muchas de nuestras decisiones dependen del grado de positividad con que percibamos la realidad. Hay quien dijo que las crisis no son más que oportunidades para el avance, la innovación y el progreso. Tampoco podemos negar que varias destrezas, especialmente en el ámbito digital, llegaron para quedarse. Entendemos que se hace necesario tomar de las manos la Ley 1-12 del año 2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que los sectores involucrados en la educación se propongan una revisión profunda de los términos y condiciones del pacto educativo firmado en el año 2012. Estos son momentos en los que la concordia y la unidad nacional se imponen por su propio peso. Es un imperativo
lanzar una acción nacional coordinada para mitigar el impacto de los cierres escolares durante los pasados 2 años, implementar una reapertura segura, sostenible y total en todos los niveles educativos, que todos los estudiantes, sin excepción, vuelvan a matricularse y que se evite el abandono escolar con medidas más creativas y certeras. Los currículos escolares deben fortalecer más que nunca las habilidades fundamentales para un pensamiento lógico y crítico, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Que los maestros evalúen los niveles de cada alumno que tengan para determinar los efectos de la pandemia sobre ellos y que se implementen estrategias y programas específicos. Todos juntos en un mismo propósito podemos no solo salir de esta crisis, sino también capitalizarla y lograr aún más y mejores frutos. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo, en alianza con la Policía Nacional, puso en marcha el programa de seguridad y convivencia ciudadana. Durante la rueda de prensa para dar a conocer la iniciativa, Pablo Ulloa explicó que la intención de este programa es promover una cultura de paz. Se trabajarán 2 aspectos centrales, los deberes y los derechos, y se realizará en los destacamentos para concientizar a los ciudadanos y a los agentes. El despliegue inicia con un equipo del Defensor del Pueblo y la Policía Nacional este próximo 18 de julio en el sector de Guachupita. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, participó de manera virtual en el Congreso Internacional de Mediación, Abordaje del Conflicto en la Agenda Global. Esto para dar a conocer las normas y acciones de nuestras instituciones, las Defensorías del Pueblo, que realizan en favor de la mediación, la concertación y la reconstrucción del tejido social en nuestros países. Ulloa destacó durante su alocución que los organismos públicos de los derechos humanos como los defensores del pueblo, particularmente aquellos que gozan de una jerarquía constitucional cimera, que les proporciona independencia política y administrativa, tienen un amplio campo de incidencia en la formulación de políticas y posturas internacionales de sus respectivos estados. El segundo adjunto del Defensor del Pueblo, Darío Nin, impartió su destacado taller El costo de una patria en sudor, sangre y lágrimas en la Dirección General de Migración, en el que participaron más de 40 funcionarios de esta institución. Este taller tiene como propósito sensibilizar sobre el respeto y la preservación de nuestros símbolos patrios. El Defensor del Pueblo estuvo en Santiago proyectando la Constitución animada para niños y niñas. Gracias a todos los que nos acompañaron. La misión del Defensor es educar de manera interactiva para que los niños y niñas aprendan desde temprana edad sobre derechos y deberes, un tema de suma importancia para su futuro. Además, a Santiago, el Defensor también llevó la conferencia Rol del Defensor para concientizar a la población de esta provincia sobre sus derechos y deberes y la manera de aprovechar los servicios de la institución. La charla fue impartida en la sede de la gobernación de esa provincia. En el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 13 de la Ley número 1901, el Defensor del Pueblo cree en la unión y por esto, durante nuestro primer año de gestión firmamos más de 12 convenios con distintas instituciones. Todo esto con el fin de aumentar la capacidad del defensor en la formación, concientización y la accesibilidad. El Defensor del Pueblo sugirió al Ministerio de Energía y Minas corregir los criterios que sirvieron de base para la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública del 1 de diciembre del 2021 realizada por el ciudadano José Luis García Suero al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas había limitado el acceso a la información solicitada por el ciudadano relativa a los pagos realizados por el Ministerio de Energía y Minas por concepto de indemnización económica al personal desvinculado de ese ministerio desde el día 16 de agosto del 2020 hasta el día 29 de noviembre del 2021. Estamos aquí en Así es el Defensor. Y vamos a conversar con la licenciada Escania Navarro, quien es la encargada de desarrollo organizacional y de calidad del Defensor del Pueblo. La licenciada Escania Navarro es ingeniera industrial de formación. También tiene una maestría en gerencia y productividad. Es especialista en programación neurolingüística, muy importante, por la Escuela de Negocios de Barcelona. Tiene una maestría en
consultorio y desarrollo organizacional. En los últimos años se ha especializado en la integración de sistemas de gestión. Licenciada Navarro, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bienvenida a Así es el Defensor. Muchas gracias, Nilo. Primero que nada, agradecer la invitación a este espacio tan enriquecedor de empoderamiento de los ciudadanos. Muy bien, muy bien. Licenciada, antes de nosotros comenzar con el contenido de nuestro programa, a nosotros nos llama la atención su currículum. Y resulta que hay dos expresiones o dos conceptos que nos llaman la atención. La primera es programación neurolingüística y sistemas de gestión, porque hay veces que nosotros podemos entender como sistemas de gestión algo que está relacionado con la computación o con los sistemas de computación, y realmente no es así. ¿Qué es programación neurolingüística y qué es un sistema de gestión? Mira, es una combinación sumamente interesante. La programación neurolingüística no es más que el uso del análisis de los comportamientos humanos, tanto como yo gesticulo y cómo ese análisis de los comportamientos humanos yo lo utilizo en pro del beneficio tanto a nivel personal como a nivel de desempeño, vamos a decir, remunerativo, que yo pueda sacarles provecho. Es decir, que no se trata de manipulación ni mucho menos. No, porque a veces se puede entender eso, como que, bueno, me están programando neurolingüísticamente. Y eso se pudiera entender de otro tipo. Sí. De y le forma. decía la combinación con el sistema de gestión, bueno, esto que me inspiró mayormente, y voy a ser breve con eso, a profundizar en el tema. Los sistemas de gestión son más que un sistema informático, que comúnmente tendemos a caer en esa connotación. Ese sistema de gobernanza y el conjunto de procesos que van a caer sobre una política de calidad o de buena administración, que justamente no atañe el tema hoy. Muy bien, bueno, y resulta que el tema de hoy, el tema de esta tarde, es precisamente las llamadas cartas de servicio ciudadano o de cartas de compromiso ciudadano. Y recordemos que en nuestro caso, en el Defensor del Pueblo, nuestro titular Pablo Ulloa ha insistido, constantemente insiste en esos temas de la buena administración. Hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa de ese derecho fundamental a la buena administración que, como bien dijimos en alguna ocasión, no se trata de un derecho fundamental puro, sino que son muchas cosas, son muchas características, son muchas bondades que debe haber en la administración pública que en sí o en su conjunto pudiéramos decir que en algún momento pudiera haber una buena administración pública. Es decir, no es una sola acción, son múltiples acciones. Es como el debido proceso. Es como el debido proceso de ley que nosotros conocemos a nivel de los procesos judiciales. No se trata de una sola cosa, es un conjunto de elementos que en algún momento pudiéramos decir, bueno, aquí hay buena administración, aquí hay un debido proceso. Licenciada, ¿qué podemos entender entonces por carta de servicio ciudadano? ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es el concepto fundamental que estamos manejando aquí? Claro. Fíjate algo, Nilo. Las cartas de servicio al ciudadano, compromiso, como comúnmente la conocemos en nuestro país a nivel nacional, constituyen una herramienta fundamental, tanto para la administración pública como para la privada. Que más adelante voy a tocar la privada. ¿Por qué en la pública es de tanta relevancia? Porque es un documento que me recoge todos los compromisos, tanto a nivel normativo y de obligaciones que tiene esa institución o empresa, y a la vez atribuye compromisos de calidad, que son el valor agregado primordial de todo producto o servicios, cuando tú lo ves a un nivel de venta o empresas. Pero cuando lo vemos a nivel público, van a constituir esa herramienta garantista del ciudadano. O sea, ¿dónde yo puedo acercarme? ¿A dónde puedo devengar mis servicios? ¿Y bajo qué criterios? Que mayormente esas informaciones en la administración pública anterior eran muy cerradas. Y lo que viene a constituir esta herramienta, como decíamos anteriormente, es empoderar a esos ciudadanos sobre estos derechos que vienen a convertirse en una guía atadora para yo poder solicitar y devengar bajo los criterios que necesito. Muy bien. Bueno, en otras ocasiones y durante muchos años hemos escuchado
carta compromiso al ciudadano, carta de servicio al ciudadano, ¿realmente existe una diferencia o se trata del mismo documento? ¿Y cuál es vamos a decir, la fuente? Es decir, ¿de dónde yo saco lo que va a aparecer en esa carta compromiso? Sí, tienen cierta similitud, hay que decirlo. La carta compromiso... O sea, no son lo mismo. Tienen cierta similitud, sí. Okay, sí. En esa la voy a especificar. Hay un componente de carta compromiso que surgió como un acto entre dos personas o dos entidades que no iban más allá de acuerdo mutuo. Luego evolucionan a lo que son las cartas de servicio, que ya van más centradas en base a las gestiones, tanto de contacto como de usuario-cliente. Y sí tienen cierta connotación con lo que llamamos históricamente mediciones continuas del sistema integrado de gestión de calidad. Muy bien. Bueno, entonces estaríamos hablando de que la carta compromiso es en República Dominicana, que se le dice así, o a nivel general, a nivel global, se le llama carta ciudadano. Es para que las personas entiendan. Sí, claro. Porque en muchas ocasiones lo hemos escuchado y hay veces que el ciudadano va a una institución pública. Ya usted mencionó que incluso eso parece que tuvo un origen, vamos a hablar de los orígenes de la empresa privada. Pudiéramos hablar de que es una adaptación de una práctica de la empresa privada en la gestión pública. Pero al final el ciudadano dice, bueno, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la carta del ciudadano? ¿De qué me sirve esto? Es decir, ¿qué se supone que debe de decir esa carta, básicamente? Sí, precisarte que la carta de servicio o compromiso al ciudadano la conocemos en nuestro país porque existe una adaptación a través del Ministerio de Administración Pública y también a nivel presidencial con el decreto 311 que crea de forma obligatoria a todas las instituciones públicas. En esta adaptación de la norma que hacen en nuestro país este ministerio, lo conocemos comúnmente como carta compromiso al ciudadano. Internacionalmente se manejan los dos términos, carta de servicios, más ajustado a lo que conocemos como prestación, pero tienen cierta similitud. Tiene que contener los derechos, las obligaciones, un detalle bien específico y minucioso de cuáles son los servicios, cuáles son los requisitos, si yo tengo alguna duda, cómo puedo demandarlo, incluso ante el incumplimiento de esos criterios que yo como institución referí, a dónde yo puedo acercarme. Muy bien, bueno, entonces en cierto sentido estamos hablando de que más que un manual, debería llamarse también, o en cierto sentido, se pudiera llamar como una carta de presentación de los servicios, porque recordemos, señores, que la administración pública es esencialmente prestación de servicios. Así es. Porque el Estado no está para que figure en un organigrama, no. Se supone que cada manifestación de la administración pública, cada institución de la administración pública tiene una razón de ser por ley y se supone que está fundamentada en alguna necesidad que la ciudadanía tiene. Y entonces, para satisfacer esa necesidad. Así es. Bien, vamos a continuar con nuestra cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo, en un tema relacionado íntimamente con todos estos servicios y todo este concepto de la buena administración pública. Escuchemos. ¿Qué es la Constitución? La Constitución de la República es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado Dominicano. Nuestra primera Constitución fue proclamada en la provincia San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844 y la vigente fue proclamada el 13 de junio de 2015. La Constitución proviene del pueblo a través de la Asamblea Nacional Revisora y tiene por finalidad consagrar los derechos y deberes fundamentales de todas las personas nacionales o que se encuentran en la República Dominicana, así como también establecer y organizar el Estado mediante la división del gobierno de la nación en los tres poderes independientes y separados: poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución dominicana se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Dispone que la República Dominicana
es un Estado social y democrático de derecho, organizado en república unitaria. La Constitución consagra a otros órganos con competencias específicas para ayudar a que el Estado cumpla sus roles. Estos órganos son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Banco Central y la Cámara de Cuentas. Por otro lado, la Constitución solo puede modificarse en la forma en que ella misma lo establece, aunque en ningún caso pueda modificarse la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. En los próximos capítulos, veremos algunos de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando con la licenciada Escania Navarro, quien es especialista en sistemas de gestión, quien es especialista en todo lo que tiene que ver con la planificación y desarrollo de las organizaciones. Licenciada, estábamos hablando de el contenido normal, el contenido general que debe haber en una carta de servicio que presenta la institución pública a la ciudadanía. ¿Cuál es la fuente de eso? Es decir, ¿de dónde yo saco el texto que debe haber ahí fundamentalmente? Fundamentalmente el texto surge primero de las obligaciones legales. Es decir, de la ley que crea la institución. De la ley que crea y sobre todo más que crea la institución que sustenta los servicios. Porque recordemos que el componente de carta compromiso es que yo presto unas medidas de lugar sobre ese producto o servicio que corresponde. Muy bien. ¿Y cuál es la historia de esas cartas compromiso? Es decir, ¿en qué momento se originó esto? ¿Y en qué contexto nacional, en qué país comenzaron a surgir esas cartas compromiso mediante las cuales las instituciones públicas le presentan como usted mencionó, sus derechos, oigan bien, sus derechos y sus obligaciones a los ciudadanos, pero también me imagino que debe haber también los derechos y obligaciones también del funcionario público? Porque recordemos que el funcionario público es un ciudadano también, con derechos y obligaciones. Así es. Igual que aquella persona que acude a la oficina pública, a la institución pública, en busca de alguna prestación de un servicio. Sí, fíjate, surge históricamente en el contexto de las necesidades de la mejora en la administración pública. Y en el Parlamento británico, en el 1991, denotan esta necesidad de poder crear un sistema que genere confianza a los ciudadanos para el uso de los servicios. Porque si bien el sector privado es competitivo y tiene aras para poder empujar o hacer avanzar ese crédito a favor de esos servicios, se vio esa necesidad en el sector público de ellos poder empoderar. Incluso el primer sistema de complejo de todas cartas de servicios surgió en el Parlamento británico. Desde ahí comenzaron a surgir tanto en Estados Unidos, Portugal, Francia, adaptaciones del modelo. Y desde ahí nosotros tomamos, por ejemplo, aterrizando aquí en nuestro país, tomamos este modelo que a pesar de ser desde el 1991 se conoce como una herramienta nueva, porque es donde está cobrando mayor auge y nosotros también como defensor del pueblo promovemos el uso y el conocimiento. Esta es una herramienta sumamente importante, porque no solo me dice dónde yo puedo tener un servicio, sino que adicionales a las obligaciones, esas instituciones proveen nuevas medidas y nuevas marcas que son sujetas a revisiones por ser ya de carácter público. Pero desde ahí surge el origen. Tanto para estas normativas, que ya la conocemos de carácter internacional, las cartas de servicios son certificables a nivel de norma internacional de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las cartas son certificables. Sí. Certificable Aterrícenos ese concepto. ¿Cómo yo certifico una carta ciudadana? No es más que una entidad externa a nuestra institución, es veedora, vigila y audita de que se cumplan. Me da un sello distintivo que asegura de que la institución a cargo de esa carta de servicio cumple con esos requisitos. ¿Qué amerita ese cumplimiento? Ese cumplimiento con medidas estadísticas, con medidas de percepción, de escuchar a los ciudadanos,
ver qué tanto o en la medida de lo que él especificó en esa carta se cumple. Muy bien, bueno, entonces nosotros vemos que también en cierto sentido la carta de servicios también le evita al ciudadano la necesidad de tener que leerse toda la ley, porque recordemos a los que nos están escuchando que de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo a la ley 247-12, que es la ley de la administración pública, orgánica de la administración pública, las instituciones tienen que ser creadas por ley. Aunque tenemos instituciones que han sido creadas por decreto, pero eso viene ya de una época previa a la Constitución del año 2010. Y bueno, eso se entiende. Pero el ciudadano, imagínese usted, que para comprender a una institución, por ejemplo, como el Defensor del Pueblo, o una institución de carácter infraconstitucional como son las del Poder Ejecutivo, imagínese usted que el ciudadano tenga que leerse toda la ley. Entonces eso no es práctico. No es. La carta viene a significar un documento ágil que además de guía de servicio o tiene ese componente de garantismo que necesitamos. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la estructura normal, la estructura regular que debe tener una carta de servicio al ciudadano? Bien, la estructura base parte, hablábamos de una guía simple de servicio, como era anteriormente conocida. Debe tener todos los datos de contacto de la institución, debe de recoger de forma detallada los servicios con su especificación. Cuando digo a quién va dirigido, cuáles son los requisitos, cuáles son todos los detalles a nivel de compromisos de calidad, ya sea tiempos de respuesta que para nosotros son tan demandantes, nosotros como ciudadanos que exigimos y que conocemos nuestro derecho. Debe de tener de forma detallada la estructura de los deberes, las obligaciones y los derechos, tanto del ciudadano como de la entidad que en el caso tal promueve la carta de servicio. Y de una forma regular tiene que tener todos los puntos de acceso de contacto, la forma en cómo esos ciudadanos pueden participar a nivel de sugerencia, de quejas, todas las herramientas del lugar por las que puede acceder el ciudadano. Muy bien, y esas cartas de servicio son revisables, es decir, ¿se van actualizando o es un documento sobre piedra que prácticamente tenemos en una institución? No es un documento normativo que sí se debe revisar un mínimo de cada 3 años. Yo anteriormente le conversaba de certificaciones internacionales. Hay una entidad reconocida, que es quien crea esencialmente la normativa, que es AENOR. Y en nuestro país tenemos otro ente certificador, que es el Ministerio de Administración Pública, que está patentizado para eso en la Carta Compromiso. Muy bien, y nosotros vimos que las cartas Compromiso comenzaron a nacer en el ámbito británico, sí, a principios de los años 90. ¿En qué momento comenzaron a aparecer esos documentos en la República Dominicana? Más o menos en qué año estamos hablando. Realmente data desde inicio de la gestión del Ministerio de Administración Pública. Ok, estamos hablando del 2008, 2009. Bueno, 2010, cuando se promulga incluso el decreto que obliga al uso de la misma. Estamos hablando de que hubo una transición de casi 20 años. Sí. Es decir, tuvo un proceso para llegar a nuestro país de casi 20 años. Fíjense cómo son las cosas, cómo llegan los cambios normativos y de cultura, porque esto es un tema más que normativo, es un tema cultural. Importante, Nilo. Más de 20 años y continúa siendo una de las nuevas herramientas de poder empoderar a los ciudadanos. Y está muy popularizado a nivel de la administración pública. Es decir, es común encontrar este tipo de documentos. Sí, es común por lo que comentaba, por lo menos en la administración pública, sí, a nivel presidencial hay un decreto obligatorio y en la mayoría de las administraciones podemos encontrar esa información. O sea que es un recurso valiosísimo para todos los ciudadanos y nosotros poder identificar nuestras necesidades a través de este. Bueno, también nosotros tenemos serias preocupaciones, licenciada, con respecto a aquellas poblaciones o aquellos grupos que tienen algún tipo de capacidad o de discapacidad especial. Y
¿es normal encontrar esos documentos en formato que puedan ser inteligibles, por ejemplo, para aquellos que sufren de ceguera o que sufren de otro tipo de dificultad para leer? Aún tenemos el reto. Básicamente existe una brecha. No es común encontrar este documento bajo esas características, salvo en la era digital que podemos encontrarlo, pero tiene ciertas limitaciones específicamente para ese tipo de discapacidad. Muy bien, bueno, como mencionó la licenciada, es un reto, definitivamente, porque el Estado Dominicano tiene que ser accesible para todos los segmentos de la población, no solamente para aquellos que puedan utilizar de forma regular las herramientas de Internet, por ejemplo, que son la vía más común para uno adentrarnos en las informaciones de las instituciones. Y bueno, vamos a una pausa, no sin antes felicitar a nuestro defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, por su ingreso al Instituto Internacional del Ombudsman. Muy importante, el Instituto Nacional del Ombudsman, que reúne a todos los titulares de los defensores del pueblo y similares de todos los países del mundo, que tiene sede en Viena, en Austria, con el cual se consolida aún más el compromiso de la institución con el pueblo dominicano. Escuchemos en el siguiente audiovisual cuál es la función del Instituto Internacional del Ombudsman, y esa información la tenemos a cargo de nuestra compañera Vivian Ramírez. Adelante. El defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, ingresó al Instituto Internacional del Ombudsman como miembro votante. El Instituto Internacional del Ombudsman se ha comprometido a promover y desarrollar el concepto de ombudsman a través del fomento de la creación y el desarrollo de la institución en donde no exista. Ofrece fondos para la investigación, proporciona cursos de formación y promueve el intercambio de información y el aprendizaje compartido. Es la única organización global para la cooperación entre más de 200 instituciones independientes de ombudsman, en más de 100 países en todo el mundo. Para mantenerte informado sobre las acciones del Defensor del Pueblo, sigue nuestras publicaciones o accede a nuestra página web defensordelpueblo.gov.do. Vamos por lo que nos une. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y estamos hablando con la licenciada Escania Navarro, quien es especialista en sistemas de gestión, planificación y desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con esa temática, hablando de las cartas de servicio ciudadano o las cartas de compromiso ciudadano como una herramienta que viene a ayudar a la construcción de la buena administración pública en la República Dominicana. Licenciada, ya hemos visto cuál es el origen, cuál es la trayectoria histórica de ese tipo de documentos, en qué ámbito nacional se originó, que es en el ámbito británico, pero también en el ámbito privado, según pudimos entender, que parecía que era una práctica del sector privado que fue adaptada en el sector público, y que es una herramienta que viene a facilitar un poco más la vida a los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen por qué pasarse
horas leyendo la ley orgánica de una institución pública para poder entender cómo acceder a ella, cómo acceder a sus servicios, cómo responder a sus actos, sino que ya de por sí tienen un documento que se le presenta en cualquier formato, ya sea un formato digital o un formato físico, a los fines de que el ciudadano tenga toda la información esencial que necesite para acceder a eso. Los funcionarios que forman parte de esa institución, ¿cuál es el beneficio que pueden tener con una carta de servicio ciudadano en su organización? A nivel interno, decirte que mejora la eficiencia de Muy los bien. procesos, porque estamos hablando de compromisos de tiempo, de acortar flujos, porque la implicación de elaborar una carta de compromiso va más allá del documento. Cuando hablamos de carta de servicio, hablamos de mejoras de proceso que ya están regularizados a nivel de estándares o atributos de calidad. Puede ser confiabilidad, eso le puede dar cierta precisión, eficacia, y a nivel externo, los beneficios que tenemos como funcionarios, proveedores del servicio, es esa confianza que generamos en los ciudadanos sobre lo que prestamos. Muy bien. Y el ciudadano en general, que va, por ejemplo, un año X a una institución pública y meses después va a la misma institución. En la primera ocasión no había una carta de servicio ciudadano porque posiblemente la institución la estaba elaborando, posiblemente sencillamente no la tenían. Y bueno, en otra ocasión llega el mismo ciudadano y se encuentra con esta carta de servicio, la encontró en internet o sencillamente se la dieron a la entrada de la institución. ¿Cuál es el beneficio tangible que ve ese ciudadano, que es el mismo ciudadano y es la misma institución pública, lo único que antes no veía la carta ciudadano y ahora sí la tiene? ¿Cuál es el beneficio práctico que pueda tener? El beneficio práctico es la agilidad en el acceso a los servicios, porque cuando hablamos de que le dan este documento que conversamos, más que el documento, le están dando mejoras sustantivas al proceso. Y claro está, otros beneficios, puedo acceder de forma rápida a informaciones de la institución, no tengo que tener que pasar por varios procesos, simplemente quiero saber una información práctica, me dirijo a este informativo. O sea, viene a ser un documento muy práctico a nivel ciudadano para conocer toda la institución. Muy bien. Bueno, licenciada, nosotros no tenemos duda de que ese tipo de documento tiene un carácter legal. Porque usted ha mencionado aquí algo muy importante, que esos documentos se fundamentan en las leyes o en las normas que crean esas instituciones. Entonces, no es más que una reproducción y vamos a decir, una transformación en un lenguaje más inteligible, más entendible para el ciudadano, las normas que rigen esa institución. Por lo tanto, no tenemos ninguna contestación de que se trata de un documento legal. Ahora bien. Claro, que tiene un valor agregado con ciertos compromisos adicionales a esa norma legal que yo asumo como institución. Porque a la hora de que si me resume esas obligaciones, el componente de valor de la carta de servicio es que la institución asume otros compromisos que generalmente no están contemplados en... Precisamente, ahí va la pregunta que nosotros tenemos. En dado caso de que se presente no solamente un incumplimiento de la institución con respecto a su ley, que puede estar en cualquier formato, es decir, nosotros podemos tener esa obligación en la ley, pero también la podemos tener en la carta de servicio al ciudadano. Es una obligación legal. Ahora bien, cuando la institución no cumple con esa carta de servicio ciudadano, ¿existen consecuencias legales? Es decir, ¿existen consecuencias jurídicas a su incumplimiento o sencillamente estamos hablando de un simple papel como nosotros normalmente vemos en múltiples lados de visión, valores, que realmente uno pudiera entender, bueno, es algo de la institución, sí, pero ¿hay alguna consecuencia jurídica ante el incumplimiento de esas obligaciones que hay ahí, de esos derechos que hay ahí, de esos deberes que hay ahí? Sí, es decir, es una herramienta que yo puedo exigirle a un tribunal
que haga valer mi derecho que se encuentra en esa carta? Es un recurso más que una herramienta. Puede ser un recurso complementario para yo poder hacer valer, porque ya los derechos que están consagrados o resumidos en esta carta vienen siendo derechos de una carta mayor, que es una ley que los establece. Pero sí decirte, no tenemos precedente de sometimiento legal, porque sí, la carta en sí misma, como este relacionamiento con los ciudadanos, tiene una cláusula que justamente habla sobre los incumplimientos. Hay una cláusula muy importante. Después de los deberes, derecho y compromiso, me establece cláusula de cumplimiento. En caso de no prestar el servicio en las dimensiones que yo pauto o que la institución en esta cuestión pauta, la institución también da ciertos parámetros. Ahora, si esos parámetros se incumplen reiterativamente, bueno, ya es un recurso que sí el ciudadano puede utilizar propiamente, como complementario a los otros que tú refieres jurídicos. Bueno, muy importante esa información que nos está dando la licenciada Escania Navarro, porque los abogados insistimos en que en muchas ocasiones hay normas escritas en las leyes, escritas en decretos, en ordenanzas municipales, etcétera, etcétera, que la ciudadanía es la que no hace viva esa norma. ¿Y por qué no la hace viva? Porque no exige. Porque no exige su cumplimiento, porque todo se queda así. Tenemos una cultura de quedarnos callados ante el incumplimiento del funcionario público, ante el incumplimiento de la institución. Y bueno, y como nadie exige nada, la norma va cayendo en una especie como de limbo, una especie como de letargo. Y con eso, señores, las normas se van derogando ellas solas. No se derogan porque hubo una norma que la derogó, sino que con el desuso en el tiempo, con vamos a decir, la inexistencia de reclamaciones, entonces las normas se van muriendo. Claro, en también el tiempo. Hablamos sobre el aspecto legal, pero hay otro aspecto muy importante. Esos incumplimientos sobre algo que ya yo di a conocer a nivel exterior significan también bajar el nivel de confianza del resto de los ciudadanos con respecto a esa institución. Muy bien. Eso es así, y más en un concepto moderno de gobernabilidad. ¿Verdad? Que estamos hablando mucho en estos días de la gobernabilidad, es decir, esa capacidad del Estado de dirigir a la sociedad hacia un punto, se basa fundamentalmente en la confianza. Porque si no hay confianza en las instituciones públicas, en la autoridad pública, bueno, pues entonces estamos hablando no de un Estado fallido, pero estamos comenzando a hablar de eso. Bien, en esos días, a nuestros estimados oyentes, hemos estado hablando mucho de la ciberseguridad, de todo lo que está ocurriendo a nivel del Congreso Nacional, de una nueva ley que se ha estado, vamos a decir, debatiendo, de crímenes y delitos de alta tecnología. Y todo eso está relacionado directamente con la protección de nuestra privacidad, de nuestros datos personales a nivel digital. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestra tradicional cápsula Construyendo Ciudadanía Responsable, pero primero disfrutemos de una entrega especial del experto en tecnología, nuestro compañero Darian Vargas, quien nos explica qué es la ciberseguridad y qué nos proporciona para empoderarnos en materia de derecho a la privacidad. Tanto que estamos hablando de esos temas que se está debatiendo en República Dominicana increíblemente. Una serie de restricciones a la libertad de expresión en aras de una privacidad que no se está entendiendo muy bien. Entonces vamos a escuchar a nuestro compañero Darian Vargas para hablar un poco de esa ciberseguridad, de esa seguridad, de esa privacidad a nivel digital. Adelante. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. ¿Qué es un ciberdelincuente? Persona que realiza actividades delictivas en Internet como robar información, acceder a redes privadas, estafas y todo lo que tiene que ver con los delitos e ilegalidad. ¿Dónde puedo denunciar fraudes cibernéticos?
puede hacerlo en Indotel, en el DICAP o en la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El defensor contigo. El defensor del pueblo tiene roles específicos dentro de su responsabilidad como tutela de los derechos y deberes de los habitantes, así como en la supervisión de la buena administración pública. Aquí te comparto: escuchar, investigar y encontrar soluciones justas a las quejas de los ciudadanos contra funcionarios u organismos del Estado, monitorear el control difuso de la constitucionalidad a través de instrumentos de amparo, contribuir a salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas, los intereses colectivos y difusos y los medioambientales, velar por la legalidad de los actos administrativos y de las entidades privadas que presten servicios públicos, educar a la ciudadanía en conocimientos y divulgación de sus derechos consagrados en la Constitución y las leyes, mediar cuando hayan conflictos que envuelvan colectivos y que así lo ameriten, basado en la autoridad moral de la que está investida la institución. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Escania Navarro, quien es la encargada de desarrollo organizacional y de calidad del Defensor del Pueblo, abordando todo lo que tiene que ver con la Carta de Servicio Ciudadano, o como también se le llama, la Carta de Compromiso Ciudadano. Toda la información que nos ha dado la licenciada Navarro, sencillamente nos están señalando de que tenemos que exigir a las instituciones públicas que nos presente su carta de servicio al ciudadano. Primero, para facilitarnos la vida como usuarios de esos servicios. Y segundo, porque estamos obligados a conocer nuestros derechos, nuestros deberes. Y sobre todo, conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esas normas. ¿Es así, licenciada? Así es. Muy bien, entonces, hablemos un poco del Defensor del Pueblo. Recordemos que el Defensor del Pueblo no es una institución del Poder Ejecutivo, es un órgano constitucional extrapoder del Estado Dominicano, pero que está sujeto a las normas públicas, precisamente por ese carácter. ¿El Defensor del Pueblo cuenta con su carta de servicio al ciudadano? Sí, primero decirte que el Defensor del Pueblo, como una entidad que está llamada a proteger y a promover la garantía de los derechos fundamentales, está a tono con toda la temática de carta de servicio. Y justamente nos encontramos en proceso de certificación de nuestra primera carta de servicio al ciudadano, bajo un esquema de normativas internacionales por este mismo carácter constitucional, que pueda ser de veedora tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, estamos hablando entonces que la ciudadanía, aunque nosotros insistimos que las personas lean nuestra ley, que es la ley 19-01 del año 2001, tienen que leerse la ley. Por eso nosotros la tenemos en varios formatos, tanto físicos como digitales. Incluso la vamos a tener a nivel sonoro, para aquellas personas que no puedan leer, no puedan ver correctamente, también lo puedan tener a nivel sonoro. Es decir, con el sonido van a conocer la ley 19-01, pero muy bien. Sí, y muy el bien que el Defensor del Pueblo tenga esa herramienta próximamente. En todos estos meses de gestión ha desarrollado un plan de trabajo arduo que va justamente con una mirada, es una visión de una cultura integral de calidad. Y esa cultura implica, además de lo que establece nuestra ley, nosotros poder proveerle a los ciudadanos nuevos compromisos de calidad. Compromisos a nivel de precisión, a nivel de tiempo, a nivel de profesionalidad de la prestación de los servicios de nuestros funcionarios y también de nuestros usuarios en su momento determinado.
Y sí es una herramienta que será de un valor añadido adicional a lo que ya tenemos establecido, como lo hemos explicado ya anteriormente. Licenciada, aquello que tiene que ver con misión, valores, misión, visión y valores, que nosotros vemos en todas las instituciones públicas, que es algo muy importante. Porque la misión nos dice para qué está la institución. Usted me corregirá si no es así. Es decir, ¿cuál es su función? La visión es hacia dónde quiere llegar esa institución en un plazo determinado. Y los valores, bueno, de los valores están, cuáles son los principios de actuación de esa institución. Esos elementos que muchas veces lo vemos en una pared, en la recepción, misión, visión y valores, también están integrados en lo que son las cartas de servicio ciudadano. Así es. Incluso la misión, visión y valores, que es el marco estratégico de la institución, vienen a ser una de las principales herramientas de compromiso, porque es donde se establecen y delimitan qué es lo que hace la institución y hacia dónde quieren llegar. Ahora, la carta de servicios recoge también esas informaciones, las diferentes vías de atención, porque recordemos que el punto focal, a pesar de que es recoger minuciosamente los detalles de la institución, es el enfoque en servicio de todos los canales que se puedan proveer. Muy bien, es decir, que estamos hablando de una forma de aterrizar ese tipo de cosas. Comprensible, simple. Claro, porque una de las principales críticas que hemos tenido los ciudadanos, en mi caso particular es así, es que no solamente en el sector público, cuando usted va a muchas empresas, usted lo primero que ve en una recepción o en el lobby, como también le dicen, le llaman los norteamericanos, misión, visión y valores. Y uno se lo lee y uno dice, mira qué bonito, muy loable. A mí en lo personal me encanta el tema de los valores, porque los valores uno espera que en el trato con el usuario, con el consumidor, se evidencie. De alguna otra forma Claro. se evidencie. Y como todo ser humano, como somos seres humanos, en esos valores nosotros no necesariamente ponemos lo que hay en la realidad, sino lo que nosotros aspiramos a que sea. Por eso deben ser medibles. Y en la carta de servicios sí hay una correspondencia. Cuando identificamos esos compromisos, lo que llamamos compromisos de calidad, vienen siendo atributos. Pero esos atributos surgen de la naturaleza de la institución. Y esa visión que yo desarrollo, transparencia, trato humano, tienen que tener indicadores de calidad, que es donde ya existe un modelo, claro está. Podemos encontrar instituciones que tienen este marco conceptual de estratégico, pero en su medición o en su sistema de gestión de calidad no se encuentran desarrollados como tal. Licenciada, y esas mediciones, o mejor dicho, esas auditorías que se le hace a los servicios ciudadanos, a la carta de servicios ciudadanos, ¿debe hacerse cada qué tiempo? Deben hacerse mediciones internas. Ya yo estoy a cargo de un equipo interno que no esté relacionado propiamente con los servicios, que es lo que comúnmente conocemos los departamentos de calidad o desarrollo organizacional. Muy bien. Esas mediciones tienen que ser mínimamente anuales, ya con unos parámetros específicos y definen encuestas de satisfacción trimestrales, semestrales, pero durante el año deben de haber por lo menos 3 periodos de medición, que es lo exigible para una certificación. Es decir, que estamos hablando de que cada 4 meses hay que medir el cumplimiento de esa carta de Mínimamente. Mínimamente. Pudiéramos encontrar algunas cartas que tengan otros tipos de mediciones, como decimos que cada una se adapta a la institución y a lo que definen, pero mínimamente deben tener periodos, 3 periodos, ya que se definan cada 2 meses, trimestrales, semestrales. ¿Y esos resultados son publicables? Es decir, hay que publicarlos en un portal de transparencia, ¿o eso es una información que maneja la institución en lo interno solamente? A la hora de decidir elaborarla y publicarla, debe de ser, es obligatorio. ¿Es obligatorio el qué? La publicación de las informaciones. Muy bien. Porque al ser una herramienta garantista y que hablamos de transparencia, los mismos datos que comprometemos tienen que ser de veeduría de los ciudadanos. Incluso en su estructura, hablamos anteriormente de que debe tener forma de acceso a ciudadano. Cuando yo me refería a forma de acceso a ciudadano es que deben de crear espacio para que los ciudadanos puedan ver o verificar de que se están cumpliendo. O sea, yo como ciudadano,
A la hora que veo esa carta de servicio, puedo demandar un grupo focal, una mesa de trabajo. Yo quiero ver, entender cómo se está manejando. Tengo esa potestad. Muy bien. ¿Grupo focal? ¿A qué usted se refiere con eso? Bueno, los grupos focales no son más que espacios de intercambio de experiencia con varias personas multidisciplinarias, tanto del ámbito interno de la institución como del ámbito externo, que son los usuarios. Bueno, hay que aprovechar la presencia porque no todos los días tenemos a una persona especialista en materia de planificación y desarrollo en nuestro programa. Y tenemos que aprovechar para aclarar algunas cosas. Licenciada, a todo esto de la Carta de Servicio al Ciudadano, los derechos, los deberes, etcétera, etcétera, en muchas instituciones nosotros vemos unos buzones que en algunas ocasiones lo ponen en los baños. No sé por qué. Quizá eso por un tema de privacidad, para que no vean quién fue que introdujo la... Y también tenemos buzones de denuncia, pero también buzones de sugerencias, que eso lo vemos también en las empresas privadas. Así es. ¿Para qué es eso? Y realmente eso es serio eso. Es decir, las instituciones públicas se leen las sugerencias que los ciudadanos le están poniendo, le están introduciendo en esa urna. Las que yo te puedo asegurar que se leen son las que tienen carta de servicio, porque un acápito componente va a tono con lo que hemos conversado, son la forma de expresiones que tienen los usuarios. Esa carta de servicio me dice las modalidades. Si ese buzón está comprometido, debe de tener ese sistema. Muy bien, muy bueno, interesantísimo. Todos estos temas de desarrollo organizacional y recordemos que nosotros siempre hemos hablado del fortalecimiento de las organizaciones, de la importancia de la planificación, del desarrollo. En este caso estamos hablando de un tema de calidad de los servicios, la carta de servicios, por la única y exclusiva razón, señores, de que el defensor del pueblo es un vigilante de la administración pública y tiene que promover el derecho fundamental a la buena administración pública. Y estas son herramientas para nosotros llegar a decir, bueno, en cierto sentido ya existe un mínimo de buena administración pública en República Dominicana. Como siempre, en la radio, en este caso nuestra radio y nuestra televisión, el tiempo se va volando. Le agradecemos a la licenciada Escania Navarro su participación en la tarde de hoy. Y a todos ustedes les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de provecho y de dicha. Nos vemos en un futuro próximo, el domingo de 3 a 4 en esa emisora y por las redes sociales del Defensor del Pueblo y también de esa emisora. Hasta entonces.